María José Barrio Nuevo nos dijo que digamos que es docente de la Universidad Nacional del Oeste. Exacto. Y todo Hoy lo está demás, aquí desde ese rol, desde ese exacto. lugar Así que de estuvimos ciencias sociales. hablando hace un ratito de algunas cosas que están pasando en este momento en la universidad y quizás estaría bueno poder empezar por ahí, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál es la sí. situación actual como para que después vayamos al grano en respecto de las actividades que ustedes tienen previsto para estos anuncios que se están realizando en estos días y que se van a anunciar hoy? Sí. Bueno, un poco contarles tal vez el motivo del conflicto, ¿no es cierto? O sea, y en qué medida nos afecta a nosotros como universidad. Ustedes saben que la UNO forma parte de las universidades del conurbano. Es decir, es parte de este proyecto, ¿no es cierto?, que hacia el 2010 se comenzó a pensar, ¿no es cierto?, para todo lo que era los distritos y los municipios, para que pudiesen tener en sus espacios, en sus territorios, universidades. Esto en nuestro distrito, ¿no es cierto?, cobra una importancia fundamental porque, a ver, el pensar en un estudio universitario implicaba viajar y trasladarse a lo que es la capital. El hecho de tener en nuestro lugar una universidad permitió que muchos jóvenes y no tan jóvenes pudiesen optar por una formación académica que les, digamos, permitiera pensar y proyectar futuros desde otro lugar. Con una compañera hablamos acerca de el poder emancipador que tiene la universidad. Y si yo de pronto me pongo a pensar en el perfil de alumno que nosotros recibimos en la universidad, tiene que ver no solo con aquel sector vulnerable de la sociedad, sino además aquel joven o aquella joven que tiene la esperanza, ¿no es cierto?, de poder alcanzar un título de grado y que en gran medida, prácticamente el 80% de la población de alumnos es primera generación universitaria. Y eso le otorga un valor, ¿no es cierto?, a quienes trabajamos por la universidad, a quienes creemos en este proyecto que fue pensado para ampliar horizontes, para abrir caminos, para pensar que es posible. Bueno, defendemos y protegemos. Por esa razón es que, a ver, podría contarles algunas cuestiones que tienen que ver Majo, ¿y puntualmente. qué población tiene la universidad hoy? ¿Se la tenés? Sí, digamos que hay una progresión que es interesante pensar, ¿no es cierto? O sea, yo les voy a comentar lo que significó a partir del 2017, que es un poco el momento en el que comienza una nueva gestión en la universidad. Ustedes saben que hubo un Sí, sí. primer periodo muy complejo. En el 2017 se contaba con 2.500 alumnos aproximadamente. Esa progresión, bueno, fue creciendo año a año. Por lo pronto, en el 2021 llegó a tener 11.790 alumnos. En el 2023, 14.306. Y hoy, actualmente, en el 2025, la inscripción está en los 21.300 alumnos. Estudiantes? Claro. O sea, ya es una de las más grandes del país. Bueno, lo que pasa también es que se extiende a claro, toda la zona, o sea, atiende exacto, la no es solo población de la región, claro. Sí, ¿no es sí, cierto? obviamente. Sí, es de la región. Se está pensando también en ampliar sedes, ¿no es cierto? Que inclusive hay algún convenio con Marcos Paz también, como para poder llevar, ¿no es cierto?, carreras que se puedan desarrollar en ese Claro, distrito. cuando la universidad se crea, es una universidad regional. Exacto. Marcos Paz, Merlo, Las Heras y Sigue Ituzaingó, si no me teniendo, equivoco, ¿no? claro, inclusive hasta Morón, porque de alguna forma Morón lo que tenía era la universidad privada. Exacto. Entonces, bueno, digamos como que a medida que fue transcurriendo el tiempo también van surgiendo, ¿no es cierto?, en otros distritos también propuestas de universidades, pero bueno, continuamos trabajando, ¿no es cierto?, con todo lo que refiere hasta inclusive Navarro, que vienen hasta docentes, vienen de Navarro, ¿no es cierto?, a la universidad.
ese es un poco, digamos, la matriculación que a la fecha hay. Y esto está en relación a la oferta académica, que también fue creciendo, ¿no es cierto? Y del cual ampliando propuestas, sí. Sí, por ejemplo, para poderles mencionar, carreras en pregrado tenemos 9 tecnicaturas, hay 2 titulaciones intermedias, ¿no es cierto?, en lo que es enfermería y analista de sistemas. Por ejemplo, hay 26 carreras de grado. Ha crecido mucho todo lo que es la formación de posgrado, ¿no? Al punto de tener 7 diplomaturas, 2 maestrías, 2 especializaciones, 2 doctorados. Uno de ellos es con digamos, el grupo del CONUSUR, ¿no es cierto?, con varias universidades. Digamos, en estos últimos años se creó también la editorial de la universidad, Eduno, ¿no es cierto?, y se han logrado producir. Va a estar próximamente de la editorial. De la editorial, la vamos a recibir también a Ruth. Sí, porque bueno, se han alcanzado aproximadamente 14 publicaciones y hay 2 revistas, ¿no es cierto?, que tienen carácter científico, ¿no es cierto? Y después también un área que, digamos, que es el corazón de la universidad, que tiene que ver con lo que es la ciencia y la tecnología. Hoy por hoy la universidad cuenta con 67 proyectos de investigación. Eso es muy importante. Es muy importante. Docentes investigadores hay 149. Docentes con base CONICET hay 6. Becarios 25 y estudiantes adscriptos, ¿no es cierto?, hay 15. Es decir, este crecimiento se ha venido dando y esto es lo que ha dado lugar también a ese crecimiento, ¿no es cierto?, de matrícula, que realmente es importante. Un poco de la estructura de la universidad, les cuento que hay 6 escuelas, 6 departamentos académicos, hay 5 institutos de investigación y un centro de investigación, es el CREAR, ¿no es cierto?, de la Escuela de Administración. Hay un hospital, escuela odontológico, que se sostiene con fondos propios, porque no se recibe el inciso hospital. Que esto está contemplado, ¿no es cierto?, en el presupuesto. Es un sueño para toda la comunidad. Yo sé que si nos ponemos a hablar de eso no te va a alcanzar el tiempo, pero en algún momento estaría muy bueno poder hablar del hospital odontológico. Sí, sobre todo el servicio que ofrece a la comunidad, ¿no es cierto? Y además ahora va a empezar a vincularse con escuelas. Sí, sí. Bueno, en fin. Sí, también, perdóname, también pensaba cuando dijiste las cantidades de alumnos, de estudiantes. O sea, estamos hablando de que 21.000 pibes hoy no tienen que viajar a Capital, ni a Luján, o a La Matanza para poder seguir haciendo sus estudios superiores. Eso es increíble. Es increíble, y de pronto la actividad en los 3 turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Qué bueno sería hacerle entrar en la cabeza a la gente eso, ¿no? Mira, nos costaba mucho... por ejemplo, que las escuelas participaran en algunas experiencias, pero justamente con el grupo CREAR, que fue el de administración, ya habíamos logrado armar una forma de competencia que no era una competencia, era una olimpiada de ciencias económicas, con la ayuda del grupo CREAR, y bueno, participaron cerca de 50 escuelas de los 3 distritos, porque no podíamos extendernos a otras regiones, pero creo que si hubiésemos podido invitar, creo que hubiésemos podido salir un poco. Hay varias. Sí, ahora en breve va a estar la Expo 1, que bueno, los departamentos y las escuelas lo que hacen es generar actividades de difusión, ¿no es cierto?, sobre las carreras, pero también, ¿no es cierto?, el hecho de poder entrar en diálogo con el estudiante secundario para que conozca la universidad, conozca las ofertas. Y Majo, yo te estoy resacando, me parece, del tema, pero ¿está preparada la 1 para crecer? Mirá, digo, ¿está preparada con toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Claro. De ahí nuestro, digamos, defensa y el hecho de departamentos, escuelas, docentes y no docentes, estamos unidos un poco en poner en situación lo que pasa,
Porque vos imaginate que sostener esta estructura, naturalmente que precisa de un presupuesto. Y en este momento, la UNO, como todas las universidades nacionales, se están sosteniendo con un presupuesto que quedó congelado en el 2023. Bueno, pero no hay inflación. Claro, está controlada. Sí, sí, eso está totalmente controlado. Pero para darte una idea, por ejemplo, te puedo dar algunas cifras que es interesante poder manejar. A ver, la ley de financiamiento, ¿no es cierto?, que fue aprobada por Cámara de Diputados y Senadores Nacionales, ¿qué pretendió? Saldar de alguna manera este retroceso terrible, ¿no es cierto?, que se ha dado en la inversión estatal y en nuestras universidades. Para darte algunas cifras, desde diciembre del 2023 a agosto del 2025, el presupuesto universitario argentino tuvo un retroceso del 60%. Es una barbaridad. Alcanzando el nivel más bajo en términos reales en los últimos 20 años. Los salarios de los trabajadores docentes se deterioraron en un 28,6% desde noviembre del 2023. El nivel salarial se encuentra por debajo de los valores del 2002. La inversión en universidades nacionales en el 2024 cayó un 22% y se proyecta un retroceso adicional del 9% para este año. O sea, el presupuesto de la APN para el sector científico y tecnológico también cae de forma creciente, en un 42% en estos últimos 2 años en términos reales. Mientras que la masa salarial total en el sistema científico cae un 32,2% en este último tiempo. Como así también, descendió la inversión en becas, un 29,4%, en bienes de capital, un 46,66%, e insumos, 71%. Esta información nosotros la hemos extraído del informe de situación del sistema universitario FEDUM-SICSI de julio del 2025. Y en ese mismo periodo puede ser que vos dijiste 13.000 estudiantes a 21.000 ahora. Por Que eso también... mi pregunta era esa, digo, ¿cómo sostienen las cursadas, la aprobación de los exámenes, la promoción, la acreditación de ello? ¿Cómo se sostiene en esta situación? Mira, nosotros venimos planteando ya desde el año pasado un poco para tratar de que el alumno soporte lo que fueron los aumentos de transporte. Todas las carreras tienen la posibilidad de que un 30% de sus cursadas puedan ser virtuales. Y esto de alguna manera colabora con el docente porque evita traslados y también al alumno. Sí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también contamos, por ejemplo, en la carrera de Ciencias Jurídicas, que es una carrera que tiene muchísimo alumnado, y hay muchos docentes que vienen ad honorem. Por el hecho, ¿no es cierto?, de fomentar la carrera, ¿no es cierto?, y salir adelante. ¿Y eso no le da una cierta inestabilidad a la carrera, a la cursada? Mirá, no. Este año ya vamos por el segundo año, ¿no es cierto? Y, digamos, la gente... A ver, tenemos muy claro cuál es el objetivo. Sí, sí. El objetivo es voltear a las universidades nacionales, sí, totalmente. y llevarlos al arancelamiento. Es un plan internacional, sí. Totalmente. Entonces, a ver, si te digo, hoy un JTP, el nivel salarial que tiene por 10 horas es de 240.000 pesos. Sí, sí. Sí, y un profesor cobra 400.000 pesos, por ejemplo, con suerte, ¿no? Con suerte. Con suerte. Entonces, a ver, hay mucho, ¿no es cierto?, de amor por lo que se hace y por defender lo que se ha logrado para seguir avanzando sobre esto. Lo que no significa de que, por supuesto, ¿no es cierto?, en muchos casos, las dedicaciones, que por ejemplo una dedicación simple tiene 10 horas, y habitualmente un docente daba una asignatura, en muchos casos está dando hoy 2, porque se necesita, ¿no es cierto?, de poder... sumar algún ingreso. Claro, sumar ingresos, pero también achicar los gastos, porque la realidad es que no hubo aumento de presupuesto.
Sí, lo que Pablo también... está con ganas, justo, te iba a decir que Pablo está con ganas De de preguntar. preguntar algo y Juan ahora nos iba a preparar el primer cortecito chiquitito, así que no sé si quería hacer la Pregunta. pregunta y No, después... no, que para un poco para reafirmar lo que decía Majo, objetivamente lo que está pasando también es que ese deterioro salarial lo que hace es que merma mucho la capacidad que tiene el docente de poder Absolutamente. dedicarle tiempo a una evaluación que en los sistemas tanto universitarios como terciarios objetivamente se necesita dedicación exclusiva para determinados temas, ¿no? Porque uno tiene que corregir, evaluar, preparar la clase. Digo, vos estás formando a quienes después van a formar o van a trabajar de una labor que eligieron, una orientación que eligieron. Totalmente. Y esto también en detrimento de que en algunos casos el docente sale de la universidad y busca otros espacios, porque la realidad es que, bueno, a todos nos aflige, ¿no es cierto?, lo económico. Pero este es uno de los, digamos, es una de las patas del conflicto, ¿no es cierto? La Seguro. imposibilidad de poder desarrollar, porque bueno, nosotros tenemos el campus está en pleno desarrollo, o sea, Claro. hoy está la escuela de administración y está la escuela de salud, pero digamos, está planteado para que todas digamos, las escuelas pasen al campus. A ese lugar. Y eso ha quedado frenado. Vamos, Juancito, Qué bonito. con el audio. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Porque le vamos a ir a, o sea, hoy Por Señal Primate, la radio del mono. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Desde el conurbano profundo de Buenos Aires, transmitiendo en vivo para todo el planeta a través de www.primateradio.com. Seguinos en nuestras redes, Primate Radio OK. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por El Primate, la radio del mono. Bueno, Majo, estamos con Majo Barrenuevo, docente universitaria de la Universidad Nacional del Oeste. Y mi pregunta, no sé si nos saca un poco de la cuestión técnica de difusión, digo, de todo lo que tiene que ver con la universidad, que podemos retomar en un ratito. Sí, te quiero consultar, más que vamos los bifes, como se diría. Digo, van a haber medidas, hay medidas, el miércoles va a haber una marcha. Bueno, contanos un poco cómo viene la situación, etcétera. Bueno, ya desde el viernes pasado, ustedes saben que cuando se conoció el veto, ¿no es cierto?, a lo que fue la ley de financiamiento, el día viernes hubo un paro, ¿no es cierto?, que fue con un alto acatamiento. A partir de y durante el fin de semana, ¿no es cierto?, bueno, hubo una serie de mensajes que en general se trabajan por los departamentos con los docentes para difundir. Esto ha tenido un impacto importante, sobre todo el hecho de plantear las distintas pantallas planteaban cuestiones que estaban referidas al conflicto universitario, inclusive el hecho, ¿no es cierto?, de hacer un apagón que se va a plantear también para esos días. Mañana Mañana a está las el 20 apagón, horas, sí. claro. Bueno, esto ha generado también mucha molestia. Esto se está teniendo algunas repercusiones en relación a lo que se está planteando el gobierno. Esta noche, ¿no es cierto?, a las 21 horas, cuando se esté planteando
la cadena nacional también va a haber una serie de hashtags que se van a pasar en ese horario, ¿no es cierto? No antes, sino justo a partir de las 21. Bueno, la medida puntual del día miércoles, en donde se nos convoca, ¿no es cierto?, a todos los docentes universitarios en la esquina de San José y Avenida de Mayo, un poco para caminar juntos, ¿no es cierto? Porque, bueno, va a ser un miércoles complejo. Sí, sí. Porque hay varias, hay varios motivos. Confluyen varios, ¿no es cierto? Es un bombardeo terrible el de este gobierno hacia nosotros, hacia todo el pueblo. Entonces, bueno, si bien pensamos que va a tener la misma fuerza que han tenido las otras marchas, ¿no es cierto? Pensemos que esta es la tercera, pero vamos a estar también junto a lo que es la salud, lo que es jubilados, lo que es discapacitados, es decir, y a la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, que frente a este desguace que pretende hacer el gobierno, bueno, dar una respuesta, ¿no es cierto?, sobre lo que uno considera y lo que no siente ser ni escuchado ni tenido en cuenta por parte del gobierno. Majo, en términos de conflicto, siempre, bueno, los sindicatos en general van lanzando una serie de medidas que son concretas, pero a nivel local, a nivel universidad, ¿se está pensando objetivamente alguna acción en el distrito? Que se visibilice, claro. Primero se visibilice la cuestión de la universidad y la problemática que están llevando, y por otro lado también hay una falta de acercamiento. En general, si bien la universidad tiene mucho recorrido en Merlo, está faltando en las escuelas periféricas la divulgación del conflicto y de la universidad, ¿no? De las carreras alternativas, las formas de anotarse, etcétera. Entonces puede ser una doble situación en donde, por ejemplo, no sé, en la Plaza de Merlo, que es la más neurálgica del distrito, se desarrolla una clase abierta donde se divulgue hacia la comunidad una serie de volanteadas y cosas. Sería interesante esa medida de fuerza, ¿no? Mira, de todas maneras es una cuestión que lo voy a trasladar a los centros de estudiantes, eso que vos planteás. En general se sale a la calle y se dan clases abiertas, ¿no es cierto? Esto suele suceder mucho en la Escuela de Salud, por ejemplo, frente al Hospital Héroes de Malvinas, se suele hacer en la plazoleta de entrada generalmente muchas clases abiertas a donde se le da participación a todo aquel que va al hospital. Lo mismo ocurre con la Escuela de Humanidades, ¿no es cierto?, que suelen salir o a la plazoleta, ¿no es cierto?, en los horarios a veces de movimiento del colegio, del San Antonio que está frente. Sí, sí. Y lo mismo, bueno, ocurre con otras escuelas. Quizás esto que vos planteás de llevarlo a la plaza, no sé, tal vez se ha dado, y yo no estoy al tanto, pero me parece que, bueno, la idea siempre es poder trasladar a la gente esta comprensión de poder proteger lo logrado, ¿no? Y digamos, qué impacto negativo sería, ¿no es cierto?, el tener que tener que pensar en reducir la posibilidad del acceso o el no poder seguir sosteniendo, digamos, las carreras que hasta el momento se vienen dando, o la cantidad de turnos, ¿no es cierto?, en donde el alumno tiene la posibilidad de trabajar. Porque, a ver, eso también es una característica de nuestro estudiantado. El hecho de que la mayoría va a estudiar después de su trabajo. Entonces, digo, estas cuestiones que son primordiales porque hacen a nuestra identidad. Entiendo que a veces cuando se plantea... Porque no sé si siempre la comunidad se compromete tanto con el cuidado de lo logrado, como vos dijiste. Si la comunidad no siempre tiene conciencia de qué es lo que va a perder si se pierde. Bueno, muchas veces esos son debates que surgen inclusive hasta con el propio alumnado, ¿no? En donde también es importante que se tome conciencia de el valor de lo público. Sí, hay un tema, yo, por lo menos a mis chicos, en general lo hablamos siempre con Raquel, transmito siempre esta cuestión, ¿no? Nosotros
tuvimos una etapa donde la única universidad, la carrera que yo me recibí, que es historia, teníamos en Caballito, filosofía y letras. Sí. Y si no, la privada de Morón, que siempre ha sido sí, onerosa. pensando siempre en lo público, Sí. y si no, Luján, ¿no? Era la otra universidad donde uno podía acceder a estudiar Una historia, distancia terrible. y la distancia era enorme. Digo, Claro. hoy tenés alternativas, no por ahí por historia, pero sí, digo, carreras universitarias mucho más cerca, ¿no? Y hoy pensá que en el nuestro radio, y de lo cual nosotros trabajamos mucho en conjunto porque participamos en actividades con la Universidad de Moreno, con lo que es la UNAUR en Hurlingham, con lo que es La Matanza, y de la cual provienen muchos docentes a la UNO que vienen de estas universidades. O sea, se genera, ¿no es cierto?, ese diálogo interinstitucional en donde a todos nos está pasando de alguna manera algo similar, ¿no es cierto? El sostenimiento de la universidad y de su actividad se está tornando cada vez más difícil. Sí, estamos volviendo a la vieja escuela donde la universidad accedían solamente a aquellos que, bueno, tenían Por poder eso. adquisitivo. Y bueno, es Ahí eso, está el plan. Ahí está el plan ahí es a internacional. donde Pero- nos quieren Claro. llevar. Pero con una diferencia, digo, esa normalidad que teníamos antes, que es real, o sea, iban muy pocos a la universidad, se podía sostener por eso. Hoy no, porque hoy ya estamos acostumbrados a que nuestros hijos, en lo posible, vayan a la universidad. Por lo tanto, se agrava la situación. Sí, y también porque es importante, y en esto voy a hacer mención a algo que nosotros hoy estuvimos trabajando mucho, que es la noción de educación superior como derecho. Claro, Es decir, el hecho de que a partir del 2008, ¿no es cierto?, a partir de la organización que se dio y que facilitó la UNESCO, ¿no es cierto?, en Cartagena de Indias en el 2008, donde se pronuncia a la educación superior como un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. claro. Poder pensar, ¿no es cierto?, que la educación superior no es un bien transable en el mercado, ¿no es cierto?, ni una mercancía, que no pertenece a la órbita de los asuntos comerciales ni al mundo de los servicios, y esto lo plantea Rinesi, ¿no es cierto?, muy claramente, que puede venderse o comprarse, ¿no es cierto?, por un precio, ¿no es cierto? Es un bien público, es una res pública del bien común del conjunto de los hombres. Esto es fundamental. Seguro. Y esto de alguna manera es lo que posibilitó generar, ¿no es cierto?, esto de pensar en la universidad no como una cuestión excluyente. Claro. No, y aparte hay otro tema, digo, ¿no? Nosotros construimos en Argentina una constitución social que es la Constitución del 49. Y en esa constitución social, objetivamente, aparece algo que es fundamental, que son los derechos de los trabajadores, pero por sobre todas las cuestiones, los derechos sociales de las personas. Y es un derecho vital para cualquier ciudadano, y más en el contexto del siglo XXI, donde el sector formal cada vez se va especializando cada vez más. Si vos no lo generás, si el Estado no genera las alternativas, pensando en que el Estado es garante de derecho, ¿no? Es muy difícil que esas personas puedan tener una vida digna. Seguro. Objetivamente... Sí. Y por otro lado, porque, a ver, esto que yo recién le leía, ¿no es cierto?, que es una proclama, no entra en debate, no debería de entrar en debate, porque esto ya es un hecho. Exacto. El tema, ¿no es cierto?, que digamos que ocasiona esta política, o sea, neoliberal, la política de los libertarios de Milei, ¿no es cierto?, pone en tela de juicio algo que ya estaba establecido, que no había por qué volver a replantearse. Mira, en esa línea de tiempo, Pablo recién hizo mención a la Constitución del 49. Este gobierno, gente de este gobierno, o que adhiere a este gobierno, hizo que a través de una dictadura militar la Constitución del 49 no pueda estar en vigencia. Una cosa que alguna vez lo pregunté a
a abogados y nunca me pudieron explicar cómo puede ser que una dictadura militar haya derogado una constitución. Más allá de eso, la constitución vigente fue hecha también por esta gente. Claro. Por lo tanto, estos derechos de los que hablas vos y de los que hablaba Pablo están vigentes. Ahora, este mismo gobierno, me voy a poner en papel de Adorni, ya no estaría hablando de derechos en esto que estamos hablando, sino que estarían diciendo que son privilegios. Lo quieren plantear como privilegio. No, bueno, Adorni, por eso digo, Claro. me pongo en lugar de Adorni. Adorni sí. estaría hablando el privilegio que tienen estos pibes de los barrios que quieren ir a la universidad. No lo plantea como un derecho, ¿no? Entonces, claramente también dentro de las estructuras de poder de ellos están habiendo esos contratiempos como para quitar a la gente del medio y quedarse todo con ellos, para ellos. Y sí, vos también pensás que, o sea, el hecho de haber establecido la obligatoriedad ya de por sí en la Exacto. escuela secundaria, Claro. digamos, fue también muy controvertido Por y de lo supuesto. cual también padece los recortes, ¿no es cierto?, para poder facilitar a los alumnos a poder terminar la escuela secundaria. Bueno, esto de alguna manera llegó a lo que es la universidad, poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto?, esto, ¿no?, confundiendo a la población con este derecho adquirido y alcanzado, ¿no es cierto?, ponerlo en el lugar del privilegio. Por eso mismo que vos comentaste antes, que la Convención de Cartagena de Indias, que establece como internacional y que nos unifica como América Latina, para defender este derecho a la construcción de la propia cultura, creo que el hecho de que ellos lo deterioren no es solamente para que, como ellos dicen, se termine en el curro de, porque ellos a todo lo ponen en términos de curro de para poner en duda los verdaderos valores. O sea, poniéndolo ahí, están deteriorando no solo lo que significa tal o cual universidad, sino el nivel académico que van a lograr estos pueblos. Es muchísimo más grave aún. Yo en relación a lo que decía Marcelo, yo que te pregunto a vos, Majo, en general, digo, hay una construcción del sentido de privilegio por sobre el derecho, ¿no? Exacto. Creo que esa base de sustento estaba establecida en función de que había una base material que tenía objetivamente Milei. Cuando se va atravesando toda la elección del 2023, apoyado, sabemos por quiénes, digo, el poder económico en general, a duras tintas, ¿no? Porque en principio había un apoyo simbólico en general, después ya empezó a profundizarse y es el bastión de estos sectores que particularmente era lo que hablábamos antes, ¿no? El que quería hacer llegarle a la gente los pueblos no tienen un derecho. Acá los únicos que tienen derecho son el sector privado, la propiedad privada y aquellos que puedan tenerlo. Objetivamente es eso. Ahí también hay una lucha constitucional, ¿no? Porque, Sí. digamos, la Constitución todavía no ha podido poner en sana discusión el tema de la propiedad privada, ¿no? Bien, Porque yo en ese sentido, Raquel, tengo que decir La lo propiedad siguiente. privada está clarito. No, pero a ver, más allá de la cuestión de la propiedad privada en sí, a mí me da la impresión de que todo lo escrito tiene que estar sustentado objetivamente por una base material. El peronismo ha tenido a los trabajadores dentro de esa apoyatura históricamente, por eso se pudo sostener las peores etapas de la historia argentina, ¿no? Golpe de Estado, resistencia, etcétera. Digo, particularmente, ¿cómo pensás, Majo, vos, si no voy a seguir desarrollando algo que por ahí no tiene tanto sentido ahora? ¿Cómo pensás vos cuál es el papel objetivo de la universidad en este siglo XXI, teniendo en cuenta la cuestión de los derechos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo lo que creo que la universidad, y volviendo un poco a lo que planteaba yo, al perfil del alumno, ¿no? El atravesar la universidad te cambia la vida. Ningún alumno
¿no es cierto?, que ha iniciado un estudio universitario, por más que le lleve más tiempo, por más que no concluya su carrera, no vuelve a ser el mismo. Y esto es lo que creo, ¿no es cierto?, que se intenta frenar. Exacto. Es decir, yo creo que el papel fundamental que las universidades tienen para el desarrollo económico, intelectual de un país es fundamental. El hecho, ¿no es cierto?, de generar investigación, de apuntar, ¿no es cierto?, a un conocimiento, digamos, y a la creación de contenido, al que se pueda participar en equipos de investigación, alumnos y docentes, abre una puerta a una realidad que naturalmente es distinta. ¿Sabes que me quedo pensando en algo de lo que vos decís, Majo? Pienso lo siguiente, hay un problema sustancial en la universidad que se pensó en términos de derecho, que es que la universidad también tiene o es parte de construir esa comunidad. Vos decís, se investiga, se trabaja para la comunidad, para el desarrollo de los individuos, pero le estuvo faltando, digo, pienso en la uno, ¿no? Le estuvo faltando el sentir social de la universidad, donde esa comunidad universitaria en su formación, sostenida por el Estado Nacional, sostenida con los recursos de todo el pueblo, en general salgan a las calles a esparcir no solamente lo trabajado en la universidad, sino también el aporte que le hace a la comunidad, ¿no? Claro. O el aporte que le debería. Eso me pareció, retame si querés. No, Pero... no. Vos tenés que pensar que yo todo lo que te puedo comentar tiene que ver con un despegue que se da desde el 2017, en lo que se puso mucho énfasis en darle contenido, ¿no es cierto? El hecho de desarrollar carreras, necesitábamos generar... Compartir actividades. Claro, el hecho de, bueno, la vinculación fundamental, las áreas de... digamos, de extensión universitaria, ¿no es cierto?, que también tiene desarrollo de proyectos, se va dando, ¿no es cierto?, bueno, también de manera paulatina, sobre todo en lo que es las áreas de derecho, donde tienen interesantes proyectos de extensión que trabajan con la comunidad, en las áreas de la salud, ¿no es cierto?, en donde, bueno, a través de la carrera de enfermería se trata, ¿no es cierto?, de vincularse y dar un servicio a la comunidad, y tal vez en algunas otras áreas, ¿no es cierto? Pero, digo, es un camino de crecimiento permanente. Eso es un poco lo que no queremos que nos frenen, ¿entendés? Porque nada de esto, ningún proyecto de investigación ni ningún proyecto de extensión puede hacerse sin presupuesto. Y la realidad es que lo primero que se empezó a sentir de manera muy fuerte fue la ausencia de presupuesto en las áreas de ciencia y tecnología y también de extensión. Después empezó, ya lo que va en el 2024, bueno, se empezó a sentir la caída en los salarios docentes. Y ni hablar, ¿no es cierto?, este año, el 2025. Sí. Pero, digo, en medio del crecimiento, vos pensás que del 2017 al 2023 no eran tanto la cantidad de años como para dar un despliegue, ¿no es cierto?, y una envergadura en todas las áreas. Pero sí se empieza a sentir y a resentir, bueno, distintas cuestiones que hasta el momento venían en pleno desarrollo. Y esto es un tema, ¿no es cierto?, que sí, que es necesario pensarlo hacia adentro y también pensarlo en vistas a lo que va a venir. Vos dijiste pensarlo hacia adentro. Y yo me había puesto a pensar hasta qué punto el estudiantado tiene clara conciencia de que, digamos, que esta situación actual obedece a decisiones electorales que se tomaron en su momento. Si hay una conciencia, si se ha podido trabajar, si eso está legitimado, digamos, no vivido como algo transgresor, o si es transgresor que sea saludable, si el estudiantado toma conciencia y pertenencia de esta dificultad.
¿Le puedo agregar y al personal docente? Ujú. Sí, sí, sí. Como todo y como en todas partes hay de todo. Ustedes piensen que este gobierno instaló el tema de, digamos, el docente tenía una formación y podía manejar en sus clases, digamos, un cierto discurso que no cayera, ¿no es En la cierto?, politización. en la politización Sí. o en el adoctrinamiento. Sí, sí, De sí, lo sí. cual durante un tiempo, ¿no es cierto?, nos vimos bastante condicionados o amenazados. ¿Por qué? Porque también es real que ha habido un importante caudal, ¿no es cierto?, de libertarios dentro de la universidad. Sí, sí, por eso. Entonces esto, de alguna forma, se posiciona y, y en sus lecturas o en la manera de desarrollar los temas, uno siempre pone de alguna forma lo que cree y lo que piensa. Esto se sostiene. A veces no es tan fácil el hecho de poder trabajar con el alumno de manera directa, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, en la medida en la que, imagínense que cuando fue el correrse de lo que fue de los temas de salud, inevitablemente en la carrera de enfermería uno lo tiene que hablar. Cuando Milei desiste de seguir participando La Organización Mundial. de la Organización Mundial de la Salud, a ver, ponía hasta en riesgo Sí, sí, sí. el funcionamiento y Sí. digamos, el egreso de... Es inevitable, Bueno, el tema es político. Exacto. Es Entonces, inevitable no mencionarlo. Por ahí, tal Esto- como dice Marcelo, digo, que es un tema político en tanto debe leerse como decisiones políticas. Y que al estudiantado de ninguna manera se le llegue como un adoctrinamiento, sino Claro. como una cuestión que le va a impactar en su vida, en su carrera, en la de sus hijos, en la comunidad, más que nada presentándoselo como una duda, para ver hasta qué punto los equipos docentes, en especial, porque no deja de sobrevivir aquella imagen del señor mi hijo el doctor, ¿no? Esa imagen de la distancia social que había entre aquel que había cursado una universidad y aquel que no, ¿sí? Entonces, eso que sobrevive y que por ahí es donde impactan las propuestas políticas de estos neoliberales atroces, creo que ahí es donde habría que trabajarlo, pero desde la discusión, desde la duda, desde que eso se debiera poder trabajar para que el estudiantado y los docentes recuerden y analicen que bueno, que esto más tarde o más temprano produce una caída en su propia existencia, en su propia vida, en su propio proyecto de vida. Pero no te quepa ninguna duda. En este sentido, o sea, por ejemplo, bueno, tal vez en donde más surge el debate es en el Departamento de Humanidades, ¿no? O sea, donde en general, bueno, yo estoy a cargo del Departamento de Humanidades y nos vinculamos todos, ¿no es cierto?, a través de un grupo que tenemos de WhatsApp, en donde todas estas informaciones naturalmente fluyen y fluye también un poco la opinión de los docentes. Y en esto, bueno, uno va construyendo, ¿no es cierto?, desde un lugar, cómo enfrentar las situaciones. ¿Y coinciden en la mayoría o hay alguno que, sin dar nombre, Mira, hay, digamos, un acuerdo bastante establecido de los que participamos. Me parece a mí, y hasta ahora nunca me ocurrió, de que hubiese alguien que planteara algo distinto. Quizás no participa, pero yo he tenido en algún momento ataques que no necesariamente fueron, digamos, dentro de la universidad. O sea, qué sé yo, tal vez por la actividad que desarrollo, ciertos ataques siempre vienen de afuera. Claro. Y qué sé yo, ¿viste? Me da la sensación que el docente universitario lo que quiere es cuidar su ámbito, digamos, de academia, si se quiere, ¿no? Entonces, la lectura que se hace de todos estos conflictos también tiene una lectura que tiene que ver con los fundamentos propios, ¿no es cierto?, por los cuales uno defiende una idea y un lugar. La idiosincrasia, sí. Entonces, bueno,
digamos, no es el mismo debate que uno puede tener con compañeros de la política, ¿no es cierto? En donde quizás la lectura viene de otro lugar, hay un posicionamiento puntual, ¿no es cierto? Bueno, Creo que habría que dar esa incómoda discusión. Creo que hay que abrirla. Siempre, mira, estos escenarios ponen siempre en una posición incómoda, siempre. Porque de alguna manera vos no podés no tomar partido hoy en la situación en la que estamos. En donde, vos fijate, ¿no? O sea, las contrataciones hoy son cuatrimestrales, porque no se sabe si va a haber el dinero para el segundo cuatrimestre. Y esa es una realidad que se viene sosteniendo ya desde por lo menos el año pasado. Entonces, digo, esta situación la sentimos todos. Y realmente lo que uno siente también es este ataque a un proyecto político educativo, ¿no es cierto? Que es la razón de ser, bueno, de las distintas instituciones que hay en el conurbano. Si hay en este momento un estudiante universitario que te está escuchando del otro lado, ¿qué aporte le pedirías hoy a un estudiante universitario? ¿Aporte en qué sentido? En el que a vos te parezca más útil. No sé, yo lo que creo es que hoy por hoy los estudiantes universitarios tienen que tener clara conciencia del espacio que ocupan, en principio. Y cuando me refiero al espacio que ocupan, que en todo caso, ¿no es cierto?, poder estudiar y que haya un estado presente que te facilite la posibilidad de estudiar, si se quiere, podemos pensar que eso es un privilegio, ¿no? El poder estar sentados en una universidad y disfrutar de una clase o debatir con los compañeros, o de pronto, ¿no es cierto?, pensar en lo que puede ser y en lo que cambió mi vida a partir del momento en el que me pude sentar en una clase en la universidad. Y esto es algo que si no lo defendemos, si no tomamos clara conciencia de que es tan dueño ese estudiante como ese docente que entra al aula para dar una clase, bueno, estamos complicados. Majo, yo soy el malo acá de la mesa. Decime. Nos quedan 1 minuto, 2 minutos para la entrevista, mientras le pido a Juan que ya vaya preparando el temita para el corte, y me gustaría que si querés cerrar con algo lo hagas. Bueno, me gustaría leerles un párrafo de algo que escribimos hoy con mis compañeros, dando un poco la respuesta al veto. Bien. El principal argumento del gobierno nacional de Milei para justificar este terrible desguace es controlar las cuentas públicas y sostener el superávit fiscal. Sin embargo, el proyecto de financiamiento universitario prevé alcanzar los recursos necesarios de manera transparente y sólida. Las metas, además, son lógicas y posibles. Alcanzar en el 2026 el 1% del PBI como gasto consolidado en educación universitaria, proyectando un 1,5% para el 2031. Actualmente es del 0,51%, un retroceso con respecto al 2024 y 2023. Pero además, el 2025 va a concluir con un triste récord. Argentina será uno de los países de la región con el más bajo presupuesto destinado a la educación superior en relación a la cantidad de estudiantes. ¿No hay plata para las universidades nacionales? Esto es falso. Con un mes de intereses de la deuda pública emitida por el actual gobierno, es posible sostener el proyecto de financiamiento universitario aprobado por la Cámara de Diputados durante 10 años consecutivos. Increíble. Increíble. Bueno, Majo, te agradecemos. Muchísimas gracias, Majo. Seguramente vas a volver en algún otro momento porque nos quedan un montón de cosas y realmente creo que es muy importante poder hablar, esperemos que en otras circunstancias, de todo el potencial que tiene una universidad como la UNO para Merlo y para toda la región. Exactamente. ¿Sí? Así que yo les agradezco el espacio y lo agradezco en nombre de mis compañeros, los
distintos directores de departamento. Hoy compartimos esto, que yo venía a la radio. El Ojalá nos estén secretario escuchando, general. que manden Sí, mensajes. sí, estaban todos, se llevaron hoy el link. Y más allá de todos los docentes, ¿no es cierto?, del Departamento de Humanidades en particular, yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Bueno, María José. te vamos a Muchas dar, gracias. mira, te vamos a dar una bomba a vos y a Raquel, creo también. Sí, Raquel para, tampoco sabe. para el lunes que viene. El lunes que viene va a estar Gustavo. Va a estar Gustavo Menéndez en Señal Primate en Cantabel. Bueno, Así muy que, bien, qué alegría. Quizás seguramente también hablaremos algunas cosas de la 1. Sí, ¿no? sí. Bueno, muy bueno. Así que bueno, gracias, Muchas Majo. gracias. Muchas gracias. Vamos a la musiquita.